Me llamo Laura Vidal y durante 15 años dejé que mi familia creyera que era una persona corriente, simplemente una mujer tranquila con un trabajo administrativo olvidable en la Armada Española, pues era más fácil así. Más fácil que intentar explicar las misiones clasificadas del Mando Conjunto del Ciberespacio que me mantenían despierta por las noches. Las acreditaciones de seguridad de alto nivel que convertían cada conversación en un campo de minas y el peso del mando que se posaba sobre mis hombros como una capa invisible que nadie más podía ver. Les dije que arreglaba ordenadores en la base de Rota, que movía papeles y que me mantenía alejada de los focos, y ellos lo aceptaron porque encajaba con la versión de mí que querían, la Laura fiable, la que nunca daba problemas, la que volvía a casa por Navidad y escuchaba sin discutir. Al principio no mentí por amargura, fue por protección, ya que mi trabajo en guerra cibernética e inteligencia naval significaba que unas palabras sueltas podían costar vidas o desbaratar operaciones que abarcaban continentes y años, así que me mantuve callada. Dejé que rellenaran los huecos con sus propias suposiciones y con el tiempo, el silencio se volvió cómodo, casi como una armadura. Mi hermana Elena brillaba más, de todos modos ella era la extrovertida, la de la gran sonrisa y las anécdotas que todos querían escuchar en las terrazas, y yo estaba bien difuminándome en el fondo, o al menos me dije a mí misma que lo estaba. Los años pasaron así, llegaron los ascensos, se añadieron entorchados a mi bocamanga en ceremonias en el cuartel general de la Armada en Madrid que nunca mencioné, y seguí asistiendo a las reuniones familiares vestida de civil, asintiendo cuando mi madre suspiraba sobre cómo había elegido un camino tan seguro y poco glamuroso, diciéndome cosas como al menos tienes estabilidad, Laura, tienes tu plaza de funcionaria, como si la estabilidad fuera lo máximo a lo que alguien como yo pudiera aspirar, y yo sonreía, cambiaba de tema y nadie insistía. Mi padre falleció cuando yo tenía 32 años y, después de eso, la familia se cerró más, orbitando alrededor de las opiniones de mi madre como los planetas se aferran a un sol. Elena se comprometió con Javier Moreno la primavera pasada, un oficial de la Fuerza de Guerra Naval Especial, condecorado y encantador de esa manera segura que hace que las habitaciones se inclinen hacia él, y mi madre no podía dejar de hablar de ello. Cada llamada telefónica era un nuevo detalle sobre sus misiones, sus despliegues y lo orgullosa que estaba de tener a un verdadero héroe uniéndose a la familia. A mí no me importaba, no realmente había visto el nombre de Javier en informes de inteligencia años antes, sabía que era bueno en lo que hacía y lo respetaba desde la distancia de la misma manera que respetas a cualquiera que pone su vida en juego. Pero también sabía que los mundos en los que nos movíamos apenas se superponían, pues él operaba en la luz, asaltos, rescates, el tipo de historias que salen en los telediarios, mientras yo vivía en la oscuridad, servidores, código, batallas silenciosas libradas a través de redes donde las victorias se miden en amenazas neutralizadas antes de que nadie sepa que existieron. Éramos ramas diferentes del mismo árbol y yo me contentaba con dejar que él se llevara los aplausos. La fiesta de compromiso se celebró en la casa de verano de mi madre en el puerto de Santa María, con el jardín trasero decorado con guirnaldas de luces blancas, mesas largas cubiertas de lino pálido y el olor a langostinos a la plancha flotando en el aire cálido de la noche gaditana. Llegué un poco tarde todavía con la americana azul marino y los pantalones de pinza que había llevado a una reunión informativa matutina, con el pelo recogido de forma sencilla, abracé a Elena, le dije que estaba preciosa y lo decía en serio, pues estaba radiante con un vestido verde pálido, riendo con amigas de la universidad que no veía desde hacía años. Javier estaba a su lado, alto y relajado con su uniforme de gran etiqueta de la Armada, estrechando manos y aceptando felicitaciones como si hubiera nacido para ello, hasta que mi madre me vio al otro lado del césped y me llamó con esa sonrisa brillante y ligeramente forzada que guarda para las visitas, empujándome hacia el círculo donde Javier era el centro de atención, con un pequeño grupo de parientes y vecinos pendientes de cada una de sus palabras mientras contaba una versión suavizada de una misión en el Índico, nada clasificado, solo la acción suficiente para impresionar sin alarmar. Mi madre lo miraba radiante, luego se volvió hacia mí con esa mezcla familiar de afecto y decepción y anunció, y esta es mi hija mayor, Laura, ella también trabaja para la Armada, ya sabéis, en la base. Arregla ordenadores y mantiene las cosas funcionando entre bastidores, provocando unos cuantos asentimientos corteses y un par de sonrisas compasivas, pero ella continuó con voz ligera pero afilada, diciendo, no es emocionante como lo que hace Javier, por supuesto sin medallas ni peligro. Pero es un trabajo fijo y estamos agradecidos por eso. El grupo se rió suavemente de esa manera que hace la gente cuando alguien es puesto gentilmente en su lugar, y sentí el calor subir a mis mejillas, no por ira exactamente, más bien por reconocimiento.
Pues este era el guión que todos habíamos aceptado durante años. Yo era la fiable, la segura, la que tenía una vida que no merecía el mismo volumen. Javier me miró con interés educado en sus ojos, y le di un pequeño asentimiento, mientras mi madre seguía hablando, dirigiendo la conversación de vuelta a sus menciones honoríficas, su valentía y lo afortunada que era Elena. Me disculpé en voz baja, caminé hacia la mesa de bebidas y dejé que los sonidos de la noche me envolvieran, el tintineo de las copas, las risas distantes y el canto bajo de los grillos en los árboles. Y estaba sirviéndome agua con gas cuando sentí que alguien se acercaba. Era Javier, quien me tendió la mano con una sonrisa cálida y dijo: «Capitán de corbeta Moreno, encantado de conocerla, señora, Elena me ha contado mucho sobre su hermana mayor». Su apretón fue firme y sus ojos directos, y entonces algo cambió, lo vi suceder. El ligero ensanchamiento de sus ojos, el parpadeo de comprensión mientras me miraba realmente y asimilaba mi postura, tal vez el leve rastro de autoridad que nunca puedo apagar del todo, y su postura se enderezó casi imperceptiblemente. Porque él lo supo. No dije nada al principio, solo mantuve su mirada con calma mientras el ruido de la fiesta parecía retroceder un poco, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo, y la expresión de Javier cambió por completo: sorpresa, luego respeto, luego algo cercano al asombro y sin pensar, sin dudar, se cuadró en perfecta posición de firmes y realizó un saludo militar impecable diciendo: «A sus órdenes, mi contraalmirante Vidal», con la voz baja pero lo suficientemente clara para que la gente cercana lo oyera, añadiendo: «Es un honor, señora». El tiempo se ralentizó, lo vi todo a cámara lenta, la forma en que las cabezas se giraban, la forma en que las conversaciones vacilaban y se detenían, la copa de mi madre se detuvo a medio camino de sus labios. Los ojos de Elena se abrieron de par en par y alguien cerca de la barbacoa soltó un suave e involuntario «¿qué?», mientras el jardín, tan lleno de charla fácil hace un momento, caía en un silencio atónito. Javier mantuvo el saludo inquebrantable, y yo se lo devolví lenta y deliberadamente, luego dejé caer mi mano y dije tranquilamente: «Descanse, capitán», y mi voz llegó más lejos de lo que esperaba en ese silencio repentino. Él bajó el brazo pero se mantuvo erguido con la vista al frente ahora, esperando, y pude sentir cada mirada sobre mí, el peso de años de medias verdades posándose sobre el césped como la niebla. Mi madre se recuperó primero, dando un paso adelante con una risa nerviosa y preguntando: «Laura, ¿de qué?». «¿De qué está hablando?», con un tono ligero, casi juguetón, como si esto pudiera ser una broma de la que todos éramos partícipes, y la miré entonces, realmente la miré, a la mujer que había pasado décadas midiendo la valía en visibilidad, en historias que podía contar en el club náutico, en el brillo de los logros de otras personas, y no sentí triunfo, ni ganas de regodearme, solo una profunda y tranquila fatiga. «Soy contraalmirante mamá», dije con voz firme. «Oficial general, superviso las operaciones de guerra cibernética e inteligencia naval para la flota», y las palabras sonaron extrañas al aire libre después de tanto tiempo encerradas bajo llave. Un murmullo recorrió a los invitados, alguien susurró «contraalmirante» como si estuvieran probando la frase, Elena me miraba con la boca ligeramente abierta y Javier permanecía en posición de descanso, dándome espacio pero dejando claro su respeto. La cara de mi madre pasó por emociones demasiado rápido para rastrearlas: confusión, incredulidad, luego un repentino orgullo brillante que se sentía tan frágil como el azúcar hilado, y dijo: «Laura, ¿por qué no dijiste nada nunca?». Todo este tiempo mi hija un almirante, y se acercó a mí con los ojos brillantes por lágrimas que parecían bastante reales, añadiendo: «He estado tan orgullosa de ti, siempre lo he estado», pero la mentira en esa afirmación flotaba entre nosotras, suave pero inconfundible. No me inmuté, había escuchado versiones de eso antes, orgullo aplicado retroactivamente una vez que el valor estaba probado, así que sacudí la cabeza, casi sonreí y dije: «No necesitabais saberlo, no se trataba de eso». Ella parpadeó, su sonrisa vaciló, y a nuestro alrededor la gente comenzó a hablar de nuevo, las voces subiendo de emoción, las preguntas formándose. Alguien le preguntó a Javier si él lo sabía y él respondió con cuidado y respeto, confirmando lo que podía sin infringir nada, y sentí el cambio inmediatamente, la forma en que la sala se reorientaba a mi alrededor. Parientes con los que no había hablado en años de repente querían detalles. Viejas amigas de mi madre se acercaban con los ojos muy abiertos con una nueva admiración. Elena me abrazó fuertemente susurrando: «¿Por qué no me lo dijiste?», con dolor temblando bajo las palabras, y la abracé de vuelta, pero suavemente, sintiendo ya la distancia creciendo dentro de mí. Javier se acercó de nuevo una vez que pasó la ola inicial, con voz baja diciendo: «Señora, no tenía idea de que estaría aquí. Si lo hubiera sabido,
pero lo interrumpí con un pequeño gesto y le dije: hizo exactamente lo correcto, capitán. Continúe disfrutando de su velada. Él asintió y se retiró. Me quedé el tiempo suficiente para ser educada, acepté algunas felicitaciones, respondí a las preguntas más seguras con una vaga profesionalidad, mientras mi madre revoloteaba cerca, volviendo a contar el momento a cualquiera que quisiera escuchar, con la voz más aguda de lo habitual y las manos agitándose, y la vi tejer la nueva narrativa. Como siempre había sospechado que yo estaba destinada a la grandeza, como mi naturaleza tranquila era realmente fuerza disfrazada, y cada adorno aterrizaba suavemente como nieve cubriendo viejas huellas, pero yo sabía la verdad, la había vivido durante 15 años, las noches pasadas en instalaciones de seguridad en Madrid rastreando actores de amenazas a través de continentes, las decisiones que mantenían seguros a los buques, que detenían ataques antes de que comenzaran, la soledad del mando cuando no puedes compartir la carga con nadie fuera de la cadena. La forma en que las juntas de ascenso te miraban 2 veces porque las mujeres oficiales generales en campos técnicos siguen siendo lo suficientemente raras como para notarlo, y nada de eso encajaba en la historia que ella estaba construyendo ahora. Pero no la corregí, no tenía sentido. Finalmente encontré un momento tranquilo cerca de la cancela del jardín, con el ruido de la fiesta amortiguado detrás de mí y las estrellas empezando a salir, tenues contra el resplandor de las luces de la casa, y pensé en mi padre, en cómo él había entendido el silencio, cómo había hecho la mili y servido a su manera tranquila sin necesitar reconocimiento después, y me sentí más cerca de él en ese momento de lo que me había sentido en años. Elena me encontró allí, pasó su brazo por el mío y preguntó suavemente: ¿estás bien? Asentí y dije: lo estoy ahora. Ella apoyó la cabeza en mi hombro como solía hacer cuando éramos niñas y dijo: desearía que hubieras confiado en mí. Le apreté la mano y respondí: no se trataba de confianza, se trataba de seguridad, la tuya y la mía. Nos quedamos así un rato, luego le dije que tenía un vuelo temprano, lo cual era bastante cierto, aunque no era la única razón por la que me iba, y me despedí uno por uno siendo breve. Mi madre me interceptó en la puerta con los ojos húmedos de nuevo, diciendo: llamarás más ahora, ¿verdad? Cuéntanos sobre tu trabajo. La miré durante un largo momento y dije gentilmente: algunas cosas es mejor dejarlas clasificadas. Mamá, cuida de Elena. Ella comenzó a protestar, pero yo ya me estaba moviendo hacia mi coche, con los tacones sonando silenciosos en la grava, y el viaje de vuelta a mi apartamento se sintió más largo de lo habitual. Bajé las ventanillas, dejé que el aire de la noche me bañara y, por primera vez en años, no sentí el tirón familiar de la obligación cuando pensaba en la familia. En su lugar había espacio limpio y abierto, pues había pasado tanto tiempo protegiéndoles de la verdad de mi vida que no me había dado cuenta de cuánto me había costado mantenerme conectada bajo sus condiciones. El saludo de Javier no había sido por el rango, había sido por el reconocimiento, el verdadero reconocimiento de alguien que entendía el peso, y en ese momento, la vieja narrativa se rompió por completo. Durante las siguientes semanas hice el corte limpio, un correo electrónico cuidadosamente redactado citando la seguridad operativa y la necesidad de limitar los contactos personales fuera de los canales autorizados, sin drama, sin acusaciones. Solo límites firmes y definitivos. Mi madre llamó varias veces, dejó mensajes de voz que empezaban llorosos y se volvían indignados. Elena envió mensajes preguntando si estaba enfadada, lo estaba, y respondí una vez a cada una diciendo: os quiero, esto es necesario, que os vaya bien, y luego dejé de contestar. El silencio que siguió no estaba vacío, estaba lleno del trabajo que siempre había hecho, las misiones que importaban más que cualquier revelación en una fiesta. Y caminé por los pasillos del Ministerio de Defensa y el cuartel general sin necesidad de disminuirme más, los subordinados saludaban, los compañeros consultaban. Las decisiones tenían peso porque se habían ganado en las sombras mucho antes de que nadie supiera mi nombre. Fui mentora de oficiales más jóvenes en silencio, especialmente de las mujeres que navegaban por caminos todavía más estrechos de lo que deberían ser, y dormí mejor, pues la armadura que había llevado para la familia se volvió innecesaria y la dejé. A veces, tarde en la noche, pienso en ese jardín trasero, las luces de la guirnalda, las caras atónitas, y no me siento reivindicada exactamente, más bien aliviada, porque la verdadera victoria no fue el saludo ni el silencio que siguió, fue la tranquila comprensión profunda en mis huesos de que nunca necesité su validación en primer lugar. Mi valía nunca se midió en historias contadas en fiestas o medallas prendidas a la luz del día, se midió en amenazas detenidas, en marineros que volvieron a casa porque los sistemas aguantaron, en una nación defendida de enemigos que nunca nos vieron venir. Mi legado no está destinado al aplauso, está destinado a vivir en la oscuridad,
constante e invisible, como suele hacer el verdadero servicio, y por primera vez en 15 años, estoy completamente en paz con eso. Soy Laura Vidal, contraalmirante de la Armada Española, protejo desde las sombras y eso siempre ha sido suficiente. Todavía miro el océano a veces desde balcones seguros o cubiertas de buques y siento la misma calma que sentí al alejarme conduciendo esa noche. Las olas siguen moviéndose, constantes y fuertes, haciendo su trabajo sin anuncios, las entiendo mejor ahora. No necesitamos testigos para importar, solo necesitamos seguir adelante y yo lo hago cada día, en silencio y con lealtad.